Déjame decirte, arrepiéntate, varón, mujer, porque aquel que anda en la luz hace cosas, mis amados hermanos, que le agrada al Eterno. Hace cosas, mis amados hermanos, que le agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponga atención a este próximo video, porque lo que usted acabó de ver en ese corte es lo que está impactando al mundo. Veamos. Porque aquel que practica todavía, hermanos, cosas, necedades que no le agradan a Dios, aquel que dice que conozco a Dios, pero sigues andando en tinieblas, déjame decirte, arrepiéntate, varón, mujer, porque aquel que anda en la luz hace cosas, mis amados hermanos, que le agrada al Eterno. Hace cosas, mis amados hermanos, que le agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que abra el libro de Efesios, capítulo 5, del 1 hacia adelante. ¿Cuántos se encontraron, iglesia? El libro de Efesios, capítulo 5, del 1 hacia adelante. El tema es: andad como hijos de luz. Bendito sea Dios. La bendita palabra sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya la iglesia ya sabe que tiene que ponerse de pie cuando se lee la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trubanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Puedan tomar asiento, iglesia de Cristo. Habla, Espíritu Santo, al corazón de tu pueblo. Bendito Jesús, aleluya. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, nos dice la palabra de Dios, iglesia. Que tú y yo tenemos que andar en la luz, ya que usted y mi persona hemos conocido a Cristo. Y por cuanto hemos conocido a Cristo, ya no vivimos en las tinieblas, mas cuando vivimos en la luz, y a su nombre. Porque aquel que practica todavía, hermanos, cosas, necedades que no le agradan a Dios, aquel que dice que conozco a Dios, pero sigues andando en tinieblas, déjame decirte, arrepiéntate, varón, mujer, porque aquel que anda en la luz hace cosas, mis amados hermanos, que le agrada al Eterno. Hace cosas, mis amados hermanos, que le agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se aleja del mundo, se aparta del mundo, porque ya no somos de este mundo, hermanos míos. Tenemos que morir por este mundo, y a su nombre. De a tu hermano que está al lado: yo tengo que morir. Pero muchas veces es triste y lamentable que en estos tiempos la iglesia dicen ser llamados cristianos, pero siguen andando en el pecado de adulterio, siguen andando en el pecado de la fornicación, siguen andando en el pecado de la lascivia, lujuria, siguen andando en la hechicería, en la adivinación. Si estás andando, hermano, hermana, déjame decirte, arrepiéntate y vuélvate a tus inicios, vuelva a tu primer amor, porque Dios viene a recoger un pueblo santo, y la palabra dice que sin la santidad nadie verá a Dios, y a su nombre. Alaba al Señor. Aquellos que estamos en la luz, que no podemos hacer las cosas de las tinieblas, que no podemos practicar el pecado, tenemos que vivir en santidad, iglesia. Usted que conoce la palabra, dice, hermano, la palabra de Dios: no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que tú no vivas en el pecado, te apartes, te alejas, que aprendas a vivir en santidad. Pero es triste en estos tiempos, conocedores de la palabra, viviendo en adulterio. Una sola vez te casas hasta la muerte, y a su nombre. Yo estoy casada, hermanos, 10 años va a cumplir en este año.
Y en un matrimonio siempre va a haber altos y bajos. No todo es color de rosas. Pero por un problema, o por una pelea, por una discusión, usted no se puede ir de su casa. Usted tiene que aprender a pelear en el nombre de Jesús. Y a su nombre, aquellos que son guerreras y guerreros van a batallar por su casa, van a pelear por sus hijos. Pero aquel cobarde que es, se va a ir abandonando a sus hijos, dejando el matrimonio. Aquel cobarde, pero aquel valiente pelea y batalla hasta el final y no permite que ningún demonio, ni principado, ni hechicero, nada, hermano, destruya su matrimonio, sino que aquel varón se levante en ayuno, aquel varón se levante en oración para pelear a favor de su casa y a su nombre. Alaba al Señor. Iglesia, despierta, tu hermano, despierta. Pero cualquier problema hay, algunas discusiones hay, yo me separo, me voy con la vecina, me voy con el vecino. Arrepiéntate si eres casado, casada. Es triste, hermanos, es triste. Algo pasa, se va el esposo. Ay, me quedé sola, yo necesito un abrazo de un esposo porque me dejó. Abrázate del Espíritu Santo, abrázate de su presencia. Si el hombre se va, mujer, no te sientas mal. Si el hombre se va de casa, déjalo, pero no te vayas del abrazo de otro hombre. Abrázate del Espíritu Santo, mujer. Pero cuando, hermano, se va el esposo, buscas el abrazo del panadero, del chifero, del cliente conocido. Buscas el abrazo de ahí del mototaxista, del pescadero que trabaja en el alta mar. Busca su abrazo de él. Es que, hermano, es que me dejó, se fue con otra. Así como él me hizo, yo también lo voy a hacer. Si tú haces eso es porque tú no te amas. Porque aquel que se ama y aquel que ama al Eterno tiene el temor en su corazón. Alábale al Señor Todopoderoso. ¿Acaso, hermanos, yo también he pasado momentos fuertes y duros en mi matrimonio? Cuando mi esposo me lanzaba palabras hirientes a mi vida, me decía de todo. ¿Acaso yo decía, bueno, Juan me dijo, yo me voy al abrazo de otro hombre, porque el otro hombre no me va a tratar así? No, hermanos, así no era mi mente de mí. Me ponía a orar, a clamar en el nombre de Jesús. Pero aquel que todavía no ha muerto, hermanos, sigue con sus deseos. Siempre vas a tener un pensamiento muy diferente. En vez de clamar por tu esposo, si se fue, si eres casada, no tienes por qué comprometerte con otro. Que no puedes estar sola. Que tanto es el deseo que tienes, hermano, hermana. Y a su nombre, alaba al Señor. Yo no iba a hablar de este tema, pero el Espíritu Santo está aquí, habla porque conoce el corazón de su pueblo. Acá dice la palabra, hermanos: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dice la palabra? Andad en amor. Dice andad en amor. Pero muchas veces no andas tú en amor, andas celando, andas resentida, andas, hermano, dentro de ti enfadado, molesto. ¿Qué dice la palabra? Andad en amor. Cuando tú tienes el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo, ese amor te enseña a amar a ese esposo, a esa esposa. Pero mientras que no tienes ese amor, dices: ay, se fue a trabajar, que se muera, que le pise un carro, que pase un tren, que ya no venga. Ojalá que se muera para casarme con el otro, porque el otro sí es un buen ministro. Arrepiéntate si estás pensando de esa manera. El que tiene amor, iglesia, el que tiene amor en su corazón, aprende a respetar su casa. Una cosa, a mí el Espíritu Santo me habló y me decía: hija, el día que tú me dejes de amar a mí, ahí preocúpate. Porque el día que tú dejes de amar al Señor es donde tú vas a dejar de amar a tu esposa, a tu esposo y a su nombre. Así es que si tú has dejado de amar a Dios, ya no le amas a Dios como el principio, entonces preocúpate, no estás amando ni a tus hijos, ni a la esposa, ni al esposo que tienes ahí. Porque el que nos da amor tiene que ser primero el Señor para poder amar a los que están alrededor, hermanos. ¿Qué amor podemos dar, hermanos? Y a su nombre. Así es que tu amor al Señor tiene que estar ligado. Amén. Ama a Dios sobre todas las cosas.
Ama a Dios en medio de las tormentas. Ama a Dios, mis amados hermanos, en medio de dificultades. Ama a Dios, mis amados hermanos, en medio de tantos procesos. Pero tienes que amar a Dios. Que cuando uno ama a Dios, mis amados hermanos, no hay ni gigante, no hay nada, hermanos, que pueda destruir un matrimonio. Y a su nombre, alábale al Señor Todopoderoso, iglesia. Acá dice, hermanos, andate en amor. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, dice, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedad, dice la palabra, ni trubanerías, que no conviene, sino no antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Ningún fornicario, y ningún adulterio, ningún, hermanos, avaro, idólatra, no tiene parte arriba, hermanos. Usted ya sabe dónde es su lugar. Aquel que peca, que quiere dejar el mundo, aquel, hermanos, que quiere estar ahí todavía en el pecado, y el pecado ya sabe dónde es tu lugar. Tú sabes dónde es aquel lugar. Pero aquel que se desliga, se aparta, aquel, mis amados hermanos, que no quiere pecar, sabe dónde tiene su recompensa, en la corona de la vida eterna. Pero aquí en la tierra, mis amados hermanos, tenemos que vivir en santidad, y a su nombre. Dile a tu hermano, tenemos que vivir en santidad, dígale. Tal vez son cristianos, pero andan bebiendo, tomando ahí, hermanos, el pichi del diablo. Dice que son aleluyas, dicen que son cristianos, pero ahí, hermanos, tomando esa cervestia. Cambia ya, varón, mujer. No vivas una doble vida. Es por eso que hay muchos que no se quieren entregar el evangelio, por causa de nosotros, porque no damos buen testimonio. Es un hombre. Tenemos que dar ejemplo, porque somos la luz, hermanos. Y por cuanto somos la luz, tenemos que dar ejemplo a las tinieblas, para que los que estén en las tinieblas salgan, hermanos, de ese mundo y vengan a la luz. Pero muchas veces, hermano, el comportamiento de estos tiempos de la iglesia es triste. Hermanas con la falda larga, con el cabello largo, la lengua largota que tiene, le gusta murmurar, criticar, hermanos. Y a su nombre hay que cambiar ya nuestras actitudes para poder cambiar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Alábale, dile a tu hermano, ¿por qué estás serio? Dile, ¿por qué estás con cara de durazno? Con cara de limón, con cara de quión, está molesto. Y a su nombre. Es así, hermanos. Para no tener, hermanos, gloria a Jesús, para cerrar puertas al enemigo, para tener autoridad y decir, suelte ese joven que está en las drogas, suelte ese delincuente que está en la extorsión, suelta en el nombre de Jesús. Para hablar con autoridad, hermano, hermana, tenemos que cerrar puertas en nuestra casa, tenemos que cerrar puertas, mis amados hermanos. Pero a veces no tienen autoridad para que reprendas ningún demonio. ¿Sabe por qué? Porque has dejado puertas abiertas que entra el pecado a tu vida. Pero en estos tiempos la iglesia tiene que cerrar muchas puertas. ¿Cuántos dicen amén? En estos tiempos, ¿sabe lo que está pasando, hermanos? Solamente aquí en Perú, en todos los lugares. La maldad está feo, hermanos, como un virus que ha entrado el asesinato. Es como una pandemia, hermanos, que ha entrado la extorsión, hermanos. ¿No se da cuenta usted, iglesia? ¿No todavía una enfermedad así como el COVID? O como la pandemia que hemos vivido hace años atrás. En estos tiempos, hermanos, se ha vuelto, hermanos, esta enfermedad. El asesinato, la extorsión. Es una enfermedad de pandemia, mis amados hermanos. Pero ¿qué hace en estos tiempos la iglesia? No hace nada. Se cruza los brazos y no quiere pelear. Lo único que dice es que le maten, que le peguen. Pero ¿por qué no clamamos y oramos? Entramos en ayuno, entramos en oración para dar esa potestad a las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Alábale, sí. Alábale, hermano, alábale, alábale. Parece que eso, hermano, el rey de las tinieblas, parece que el pueblo le ha puesto miedo. El miedo se está emparedándose. Te llaman y te dicen, aquel extorsionador te dice, si no me das 50,000, 80,000, mato mañana. Y que tú, va a matar a mi hija, va a matar a mi esposo, va a matar a todos si no le doy ese dinero. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Quién está, hermano? ¿Quién es mayor? Dice la palabra. Hermanos, quien habita en nosotros es el Espíritu Santo. Que tenemos que pelear en el nombre de Jesús. Pero muchas veces, hermanos, usted no se da cuenta, hermanos, que esto es como una enfermedad, como un virus que está inyectándote miedo. A todo tienes miedo.
Si estamos ligados al Señor Jesucristo, si estamos ligados a Él, Él es el que guardará nuestra casa, nuestra salida, nuestra entrada, mis amados hermanos. Que aquel que está andando en pecado va a andar con miedo. Ay, si algo me mata, ¿ahora qué voy a hacer? Deja tus manos, deja tus vidas, mis amados hermanos, en la mano del Padre. Alábale al Señor, iglesia. Dile a tu hermano que está al lado, dígale, tenemos que cerrar puertas al enemigo. Dile. Si, no sé cuántos tal vez aquí han pasado extorsión, tal vez te han amenazado, estás ahí con miedo. Te recomiendo que entres a ayunar, ayuna. Ayuna. El miedo no se puede apoderar en el pueblo del Señor. No se puede apoderar el miedo, hermanos. No, iglesia. ¿Acaso el rey de las tinieblas puede ser mayor? Tú y yo sabemos, hermanos, que nos habla en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. De su nombre. Tu lucha no es con aquel sicario. Tu lucha no es con aquel extorsionador. Tu lucha no es con aquel delincuente. Tu lucha es con esos principados que ha tomado los cuerpos de esas vidas. Con ellos tu lucha. Con aquel que viene y te pone la arma en tu cabeza. Tú no le mires a ese hombre, mira atrás de él quién está. Un espíritu inmundo que ata, que gobierna esas vidas y a su nombre. Con ellos tenemos que pelear, iglesia. Pero la iglesia no hace nada. La iglesia lo que se mete es el miedo. Dile a tu hermano que está al lado, no tenemos que tener miedo, dile. Dile. Para mí es el vivir Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Si tú estás bien, gloria a Jesús, no temas. Y muchas veces tienes miedo a la voz del diablo. No, cuando te llaman algo, tienes miedo, todo dices, nos vamos a Japón, a China, donde sea. El diablo, hermano, donde sea va a estar. Que nada te atemorice. Pon tu confianza en Cristo. En estos tiempos la iglesia tiene que levantarse y pelear con aquel adversario en el nombre de Jesús y a su nombre. Tenemos que levantarnos, mis amados hermanos, y avivar ese fuego que hay dentro de nuestras vidas, iglesia. No es el tiempo de dormir, no es el tiempo de estar, mis amados hermanos, apagados. Tenemos que encender el fuego, que cuando hay fuego hay presencia. Esos demonios huirán en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Alaba a la iglesia, alaba al Señor.